Saludos amigos, con ustedes el Padre Wilfredo Martínez en su canal de Tres Amores. A Dios las gracias, a la Virgen y a ustedes también. Gracias que estamos aquí, Señores, los seres humanos, cada uno tenemos una historia, no solo personal, sino familiar. También pertenecemos a una comunidad. Pertenecemos a un país y formamos parte de la raza humana. Y por lo tanto, los seres humanos somos los únicos conscientes de que somos entes que vamos produciendo. Somos conscientes de la historia. Al decir que somos conscientes, no significa que tenemos una conciencia buena y recta. Ojalá eso debiera ser así, pero lo que me refiero es que vamos haciendo historia y tenemos conciencia de eso, lo que nos ha pasado, bueno y malo, las aspiraciones, los acontecimientos. Bueno, el pueblo de Israel también tiene su propia historia. Por eso se habla de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento. Entonces, en el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, la esclavitud, ellos llegaron después de cruzar el Mar Rojo al desierto del Sinaí. Y luego entonces Moisés subió a la montaña del Sinaí. Y ahí recibió 40 días de oración y ayuno, la tabla de los 10 mandamientos. Bueno, entonces, ustedes sabían que en el desierto del Sinaí había una tribu nómada que se llamaba los amalecitas, que estaba encabezada por un líder que de ahí viene el nombre, Amalek. Pues una lectura del Éxodo, el capítulo 17, versículo del 8 en adelante, nos presenta que Amalek intentó apoderarse de los hebreos, de los israelitas. Ese método de enfrentar a otro pueblo, en este caso no por defensa, sino más bien, ese es un método que lo usaban para enriquecerse, para hacerse más fuerte, más poderoso y obtener el beneficio de esclavos, el beneficio de sus animales, de sus alimentos y hasta de metales preciosos que tuvieran. Eso era un método que se usaba. También hoy en día se sigue usando ese método, es el método militar. De hecho, hay un libro ya un poco viejo, de un sociólogo español llamado Joan Ferrés. Él escribió un libro que se llama Televisión y Educación, editorial Paidós. Buenísimo, lo recomiendo, Y él habla de que en esa época él escribió que los 3 métodos que los países usaban y usan para colonizar es el método más viejo, el método militar. Por la situación de Amalek que intentó apoderarse de los hebreos, por eso le estoy contando esto. Y dirán ustedes, ¿qué importancia tiene? Lo que hizo Rusia el 24 de febrero de este año. En la madrugada fue una invasión de un país soberano. Y solamente porque se siente amenazado, ¿ustedes creen? No, señores. Caramba, las regiones que Rusia se ha apoderado de Ucrania. Ucrania, señores, es uno de los países del mundo. Si no me creen, investiguen. Es uno de los países del mundo que mejores tierras tiene para la agricultura. Por eso, actualmente, este año no, por la situación de la guerra, pero Ucrania es el segundo país productor de trigo
¿Usted sabía eso? Y también Ucrania es uno de los pocos países que se encuentra tierra, le llaman tierra rara. Hay tierras raras en Ucrania, en China, en el norte de Europa, me parece que en los Países Bajos, pero ese yacimiento no lo han podido explotar porque hay resistencia de la población por el medio ambiente. En Bolivia, en América del Sur, también hay tierra rara. Eso que le llaman tierra rara se utiliza para la construcción de chip, de los celulares, etcétera. ¿Ve? Le llaman tierra rara y vale un dineral eso. Bueno, pues las tierras de las que, la zona de la que Vladimir Putin se ha apoderado, precisamente es donde están las mejores tierras de Ucrania, donde está la tierra rara y donde está también las mejores empresas, instalaciones de empresas de Ucrania. O sea que no solamente fue porque, según él publicó, que se sentían amenazados por la avanzada de la OTAN. Es bueno saber qué hay detrás, por eso lo he querido compartir también con ustedes. Ahora, el método militar es un método, según Joan Ferez, que se usó y se sigue usando para colonizar, para los imperios agrandar su poder, también para tener más manos de obra a su favor. El segundo método para colonizar es lo económico. En el siglo XX, las grandes naciones se dedicaban a eso, a hacer préstamos. Y esos préstamos se traducen en chantaje para esos países que tomaban esos préstamos. Una manera de colonizar en términos económicos. Y claro, a veces chantajeaban con el fomento, condiciones de fomento de ciertas políticas que obligaban a estos países que pedían prestado. Un tercer método, el cultural. ¿Usted sabía eso? El cultural. Ah, claro. Veamos, en nuestro caso, en el Caribe, estamos muy influenciados por la cultura norteamericana, en México, en Centroamérica también. No tanto, pero no tanto en América del Sur. Pero no tanto, Pero en nuestro país, la República Dominicana, colonización cultural a nivel de las artes, a nivel del lenguaje, a nivel de la tecnología, a nivel de, de la dieta. Veamos, hoy en día las nuevas generaciones en la República Dominicana, ¿qué comen? Sobre todo en la zona urbana, pancake con flake, imagínese usted, y de noche, hamburger, hot dog, pizza, todo eso es. Y para una muestra, un botón, en el lenguaje, cuando cogemos el teléfono, ¿cómo decimos los dominicanos? Hello, norteamericano, inglés, hello, ¿ve? Los italianos dicen pronto, que es como estoy listo, puede hablar, más o menos interpreto yo eso. Entonces, el lenguaje, el cine que nosotros consumimos en América Central y sobre todo en el Caribe, es el cine norteamericano, donde se cuenta el cuento de la historia feliz, donde el protagonista triunfa y vive. Y si el protagonista muere, es un clavo, decimos aquí. Es decir, que no sirvió porque el protagonista murió. Ustedes ven, no es el cine mexicano, no es el cine europeo, donde muchas veces el protagonista muere, da la vida en beneficio de otros. Estoy poniendo simples ejemplos de cómo existe en la música, por ejemplo, el merengue rock.
la bachata rock. Eso solo para poner alguna muestra de cómo hemos sido también en la cultura bastante influenciados, ¿eh? Y claro está, en el deporte que prima aquí en nuestro país, es el béisbol. Y el lenguaje del béisbol son términos en inglés, strike. Yo no soy muy allegado al deporte, me gusta verlo, sobre todo cuando es profesional. Bueno, entonces, hoy en día se practica un cuarto método también de colonización y se llama la ideología de género. Oh sí, donde se trata de inculcar nuevos criterios de vida, nueva manera de concebirse, donde se trata también de impulsar nueva visión de la vida, nueva convivencia. Eso. La ideología de género, señores, hay que tener mucho cuidado, Sí, mucho cuidado. Porque fomenta mucho el subjetivismo y fomenta mucho el relativismo. Y deja de lado el conocimiento científico de la ciencia de la antropología, de la genética, en relación al ser humano, La psicología también. Bueno, entonces, lo de Amalek me dio pie a compartir con ustedes esos 4 métodos que se han practicado y se practican para colonizar. Ustedes y yo tenemos una cultura, la propia del país. Debemos valorar porque eso ayuda a la identidad propia y a la idiosincrasia. Todas las culturas tienen muchas cosas buenas y cosas que deben ser replanteadas. ¿Ve? Nunca podremos dar cabida, exacerbar el nacionalismo. Eso hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque nos consideraríamos mejores que las demás naciones. Eso, no cometamos ese error, Terminaríamos discriminando a los demás. Eso jamás, jamás. Que ustedes y yo realmente crezcamos en la fe que hemos recibido del Señor a través de su iglesia y que ustedes y yo practiquemos lo que se llama la humildad, sinceridad, la coherencia, el sentido de responsabilidad en la vida, la solidaridad con las obras de la misericordia. Y eso mismo genera bendiciones que nos hacen mucho bien. Que Dios y la Virgen nos bendiga.